han perdido toda esencia de amor, todo fruto del Espíritu Santo se ha perdido en las congregaciones. Por eso usted ve que hay muchos altares que ya han dejado de fluir, que el Espíritu Santo de Dios no desciende, ya están careciendo de todo Espíritu Santo, de todo poder de Dios, que están desobedeciendo y subiéndose a los altares en desobediencia, y por eso el Espíritu Santo de Dios se ha ofendido y ha dejado el templo. Y el Espíritu Santo de Dios no se puede manifestar donde hay desobediencia. Hubo un hombre de Dios que predicaba fuertemente, y ese hombre es Gigi Ávila. Este hombre dijo en una de sus prédicas: donde no se mueve el Espíritu Santo, donde ya no se está predicando a Cristo, donde ya no hay bautismo del Espíritu de Dios, donde ya no hay lengua, donde ya no hay manifestación de milagro, salga de ahí, corra de ahí. Donde ya no se predique la sana doctrina, salga corriendo de ahí. Así es. ¿Por qué, amados hermanos, hay que correr de ahí? Porque si tú no corres de ahí, te vas a enfermar espiritualmente, no vas a crecer espiritualmente, tu ministerio se va a estancar, tu vida espiritual va a ser monótona, no vas a salir, ¿verdad?, de ese confort, no vas a salir de las cuatro paredes, por así decirlo, no vas a tener experiencia con el Padre. ¿Por qué? Porque en el lugar donde tú estás, ya Dios no está ahí. Por eso Jesús dijo: mi casa es casa de oración. El templo no es para entretenerse, el templo es un lugar de adoración, es un lugar de intimar con Dios, es un lugar de exaltar su nombre y de compartir con el hermano en el mismo espíritu. Dios te bendiga, bienvenido a nuestro canal de YouTube, Luis Candela Oficial TV. Para nosotros un gusto que estés viendo de nuestra plataforma los contenidos que subimos siempre. Y para mí es un honor presentar también a mi hermano Félix. Amén. Dios le bendiga y le guarde. Le damos gracias a Dios por estar aquí en esta plataforma para así edificar a los oyentes. Amados hermanos, hoy tenemos un tema muy delicado. Yo sé que usted entró porque vio la portada y le llamó la atención. Este tema, el cual nosotros vamos a hablar, es un tema profundo, es un tema delicado, pero es importante que se hable, porque si no lo hablamos, nadie podrá despertar e ir a la presencia de Dios y ser transformado o cambiar de mentalidad. Y para esta ocasión vamos a usar un texto bíblico que se encuentra en el libro de Ezequiel capítulo 10, versículo 18. Dice la palabra de Dios: honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así la Escritura: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. En este capítulo describe la visión de Ezequiel, donde la gloria de Dios que residía en el templo de Jerusalén se eleva y se aleja. Esto simboliza el abandono del templo debido a la idolatría y la maldad del pueblo de Israel. Nosotros tenemos un tema con el tema: huye si Dios se ausentó. Este es el tema que tenemos para esta ocasión. Huye si Dios se ausentó. El término huir puede deducirse como cobardía, pero también como valentía, porque usted puede huir para salvarse, pero otros pueden huir para perderse. Pero que en esta ocasión tú vas a huir para salvarte, vas a huir para estar bien con el Todopoderoso. Si estás en un lugar donde ya no reside la presencia de Dios, el Espíritu Santo, donde ya no se predica el Evangelio de Jesucristo, donde ya no se predica el amor del Padre, donde la doctrina del Señor ha sido, ¿verdad?, adulterada, ya no hay nada de Dios en ese templo, hoy te recomiendo que salgas de ahí. No tienes que pedir permiso, porque donde ya Dios no está,
no hay que pedir permiso para salir del templo. Porque si Dios no está en el templo, tú tienes que irte a donde Dios está. Porque aquí lo que importa es que tú estés con Dios. Aquí lo que importa es que tú estés donde el Espíritu Santo está morando. Ahora bien, procura de que tú no seas culpable de que esa gloria que se fue del templo haya sido por ti. Porque el templo, la gloria de Dios salió del templo, era porque los hijos de Israel, ellos se apartaron de Dios, hicieron lo malo, profeta, hicieron la idolatría, hermano, empezaron a ser idólatras, empezaron a hacer cosas malas delante de Dios y Dios abandonó el templo. Yo creo que realmente las iglesias, la mayoría de iglesias que están careciendo de todo Espíritu Santo, es porque están ejerciendo y ejercitándose en lo que es la idolatría. Wow. Han perdido toda esencia de amor, todo fruto del Espíritu Santo se ha perdido en las congregaciones. Por eso usted ve que hay muchos altares que ya han dejado de fluir, que el Espíritu Santo de Dios no desciende en algunas iglesias, no en todas, pero hay algunas iglesias que ya están careciendo de todo Espíritu Santo, de todo poder de Dios, porque han dejado que el enemigo infiltre esa idolatría, y la ejercitan, la practican. Ya han perdido todo amor, han perdido ya todo dominio propio, han perdido ese respeto, esa devoción que hay que presentarle al Espíritu Santo de Dios, a esa bella persona que es el Espíritu Santo. Y no tanto eso, que están desobedeciendo y subiéndose a los altares en desobediencia, y por eso el Espíritu Santo de Dios se ha ofendido y ha dejado el templo, ha dejado de visitar, porque realmente nosotros somos el templo. En cuanto por estamos en desobediencia, el Espíritu Santo de Dios no puede habitar en nosotros. La gracia, el poder de Dios y toda gloria reside en nosotros. Sí. Y el Espíritu Santo de Dios no se puede manifestar donde hay desobediencia, donde hay una relación quebrada, donde hay una relación cortada, donde no hay una intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Profeta, hubo un hombre de Dios que predicaba fuertemente, y ese hombre es Gigi Ávila. Un hombre, yo le llamo el pilar del evangelio, yo le llamo la atalaya de Dios. Este hombre dijo en una de sus prédicas: donde no se mueve el Espíritu Santo, donde ya no se está predicando a Cristo, donde ya no hay bautismo del Espíritu de Dios, donde ya no hay lengua, donde ya no hay manifestación de milagro, salga de ahí, corra de ahí. Donde ya no se predique la sana doctrina, salga corriendo de ahí. Así es. ¿Por qué, amados hermanos, hay que correr de ahí? Porque si tú no corres de ahí, te vas a enfermar espiritualmente, no vas a crecer espiritualmente, tu ministerio se va a estancar, tu vida espiritual va a ser monótona, no vas a salir, ¿verdad?, de ese confort, no vas a salir de las cuatro paredes, por así decirlo, no vas a tener experiencia con el Padre. ¿Por qué? Porque en el lugar donde tú estás, ya Dios no está ahí. Hello. Yo sé que el Espíritu Santo tiene que morar en nuestro templo, en nosotros, sí, pero hay un problema, amado. Escuche esto: cuando la iglesia se congregaba, cuando la iglesia se juntaba, algo extraordinario tenía que suceder, algo tenía que pasar en el templo. Mi alma alaba al Señor. Usted no ve que cuando Jesús entró al templo, dice que había un mercadeo, hermano, habían cosas que estaban mal. ¿Por qué? Porque el templo no es para meter un mercado, el templo es para orar a Dios. Nota algo, profeta, que cuando Dios abandona el templo, en vez de la gente adorar a Dios, están hablando uno con el otro, están comentándose uno con el otro. La gente entra a la iglesia y en vez de la gente conectarse con Dios, se desconecta de todas las cosas para estar entretenida dentro de la congregación. Por eso Jesús dijo: mi casa es casa de oración. El templo no es para entretenerse, el templo no es para tú hablar con tu hermano las veces que tú quieras. El templo es un lugar de adoración, es un lugar de intimar con Dios, es un lugar de exaltar su nombre y de compartir con el hermano en el mismo espíritu, bajo una misma mentalidad. La Biblia dice que en el capítulo 2 de Hechos, que los discípulos estaban esperando la llegada del Espíritu Santo. Pero oiga cómo estaban todos unánimes.
estaban todos juntos, dice el la mismo palabra. sentir. Estaban en un mismo sentir, oh gloria. Mismo Y pensamiento. recibieron la manifestación del Espíritu. Aleluya. Amén, O gloria sea, a Dios. si la presencia de Dios no está en ese templo, tiene que salir. Hoy vengo a hablarles a gente que están esperando de que confirmación de Dios. Porque yo sé que hay gente que son inocentes, son gente genuina que se dejan dirigir por el Espíritu Santo. Y están Amén, esperando Dios. que Dios le diga, sal de ese templo. Están esperando escuchar la voz de Dios que le diga, sal de ahí, sal corriendo. Hoy te vengo a decir de parte de Dios, sal de ese templo, sal de ahí. Porque si no se quieren arreglar con Dios, si no se quieren humillar a Dios, si quieren solamente vivir bajo esa monotonía, bajo esa oscuridad, porque cuando Dios se apartaba del templo había oscuridad, había tiniebla. Dice que la antorcha se apagaba, oh gloria. Dice que las velas estaban apagadas. Cuando hay una antorcha apagada, hay destrucción, hermano, hay juicio. Por eso cuando Dios se alejaba del templo, era porque venía juicio sobre esta tierra. Oh, gloria al Señor. Así que procura de que tú no seas parte de estos juicios que se aproximan. Hermano, estamos viendo ahora mismo, profeta, cómo la gloria de Dios se está yendo de los templos. Vemos muchos templos que tú entras y tú sientes como que es una funeraria, como que alguien ha muerto. Shakatarabakaya. Tú entras a los templos en varias ocasiones y tú sientes como que Dios no está ahí. Se está predicando y se está predicando como si Dios no está ahí. Se está adorando y se adora como si Dios no está ahí. Se está haciendo un sinnúmero de cosas, pero Dios no está habitando. Oh, gloria y cordero en esta hora. Yo creo que Dios tiene que habitar dentro de mí, sí, pero también en el templo tienes que estar Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe por qué tiene que estar Dios? Oh, gloria y cordero, porque cuando un indoto, cuando un impío entra al templo y hay unción de Dios y hay presencia de Dios, el impío tiene que caer de rodillas, arrepentido, humillado ante el Dios el cual nosotros le servimos. Los templos tienen que volver a ser llenos del Espíritu Santo. Los templos tienen que volver, hermano, a esa unción, profeta. Se está perdiendo esto. Y Dios habló conmigo, profeta Félix, y me dijo, he abandonado muchos templos porque están haciendo maldad, están en desobediencia. Pastores y líderes están en desobediencia. Ay, Dios mío. Mujeres y hombres fracasaron, están haciendo maldad y tienen que humillarse, dice el Padre. Por eso los ha abandonado. Wow. Y no tanto eso, que realmente, si nos podemos meditar en las iglesias, han dejado entrar lo que es los espíritus de murmuración, espíritus que se vuelven contra su hermano. Y dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo y al Señor sobre todas las cosas. O sea, tú tienes que amar a tu prójimo. En la iglesia tú no puedes levantarte contra tu hermano, no puedes ver que tu hermano es tu enemigo, porque esta lucha no es contra carne ni sangre, esta lucha es una lucha contra el reino de las tinieblas. O sea, nuestros hermanos no tienen culpa de nada. El enemigo es que viene y quiere inculcar que nos dividamos, que agarremos y le digamos al hermano y lo ofendamos y no lo perdonemos y no lo amemos. Por eso es que hay mucha división en las iglesias. Por eso el Espíritu Santo de Dios se ha ofendido en el pueblo, porque han carecido de todo fruto del Espíritu Santo. Entonces, si tú no tienes Espíritu Santo, tú eres que invocas al Espíritu Santo a la iglesia, al templo, porque tú eres el templo del Espíritu Santo, tú eres la amada novia del Cordero. Si tú no te humillas y vas al Señor y le dices que te perdone, para que tú puedas amar, para que puedas perdonar y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a dar fruto de un cristiano genuino. Se lo puede decir una persona que había caído, que ha sido levantado y restaurado, que era un odre roto y el Señor le hizo un odre nuevo de él, un odre nuevo para vino nuevo. Entonces vaya usted y sumérjase en esa sustancia que es el Espíritu Santo de Dios, que lo transforma, que lo renueva, que lo restaura, que lo limpia, que lo lava, que lo vuelve, que lo pone como la nieve de blanca. El Señor es hermoso, es poderoso. O sea, en las iglesias no podemos vivir en las iglesias con esa discordia, con esa desunidad, con esa envidia contra los hermanos, con esas cosas, porque si un hermano Dios lo está usando, se ha metido y tiene unción de Dios, también vaya usted y busque la unción de Dios y métase también y ame a su hermano, quiéralo. Dice la palabra de Dios que oremos los unos por los otros. Las iglesias se han secado por causa de que no hay amor, por causa de que hay tanta discordia, tantas cosas que pasan en las iglesias. Y esto no es para derrumbar las iglesias,
esto que nosotros estamos haciendo. Esto es para que ustedes tomen conciencia, iglesia de Dios, para que ustedes recuerden que Cristo viene y que esto no es un juego. Estamos luchando contra el reino de las tinieblas y Cristo viene pronto y Él quiere una iglesia santificada. Dice la palabra de Dios que las 10 vírgenes, habían 5 que estaban preparadas y 5 que no. Vayan y llenen su lámpara de aceite y mantengan su lámpara llena ahí a su lado. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que vendrá nuestro amado y no estaremos preparados. Sí. Tenemos que estar preparados. Dice la palabra de Dios que uno será tomado y otro dejado. Sí. ¿Por qué? Porque hay uno que obedece y otro no. Por eso tenemos que obedecer, iglesia. Si no hay obediencia en una iglesia, no hay esencia de Dios. Entonces por eso Dios te está diciendo que si tú no encuentras esencia en un lugar y no encuentras crecimiento, busca la opción correcta. Sí. Busca, pide dirección al Señor y muévete, porque si no te vas a secar, si no te vas a morir, si no te vas a ir al mundo otra vez, si no te vas a descarriar, si no te vas a perder. Tienes que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Eso es lo que te podemos decir, el consejo que te podemos dar. Amén. Escucha esto. Gloria a Dios. Escucha esto con atención. Tienes que empezar a analizar lo que estás viviendo. Gloria a Dios. Si ya no sientes lo mismo que sentía antes, tienes que salir corriendo de ahí. Gloria a Dios. Ahora, si hay palabras de Dios en tu corazón para ese pueblo, para ese templo, para esa iglesia, empieza a darla. Gloria al que vive. Porque tú no te puedes ir de un lugar hasta que no des las palabras que Dios puso en tu corazón para corregir el templo, gloria para corregir el pueblo, si está mal. Oh, gloria, tú no puedes irte del templo si Dios te da una palabra. Tienes que dar la palabra. Si no quisieron aceptarla, absorberla, pues tú entonces despídete y vete de ahí. Porque tenemos que estar donde está el Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasa, mi amado? Que cuando el Espíritu Santo ya no está en un lugar, empiezan a usar estrategias humanas, empiezan a hacer cosas que para atraer las almas, ya que no tienen el Espíritu Santo, amado, empiezan ya a que hacer, no tienen esencia. Exactamente, ya empiezan a hacer un sinnúmero de cosas para atraer, para llamar la atención. Pero yo digo que cuando el Espíritu Santo está en una casa y te repartas, que no se necesita más nada que la presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios es lo que va a hacer que el impío sea convencido de pecado, amén, de juicio, hermano, el Espíritu Santo de Dios convence. El Espíritu Santo, hermano, es el que va a sanar, el que va a restaurar, el que va a levantar. Necesitamos que vuelva eso a los púlpitos, a los altares, a los templos. Gloria al Señor en esta hora. Te digo algo, si Dios no habita, escucha esta dimensión, si Dios no habita en un templo, oh gloria, es muy probable, es muy probable que si Dios no habita en un templo, esté próximo a fracasar, a ser derribado, a ser destruido. ¿Por qué? Porque si Dios abandonó, ya no hay nada, hermano, ya no hay solución ahí en ese instante. Al menos que la iglesia se arrepienta, se humilla, porque la Biblia dice, hermano, según va de Crónicas 7:14, si humillar en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, oh gloria, yo desde los cielos vendré, los perdonaré, sanaré su tierra. Hay tierras que no son sanadas porque no se han humillado. Amén. Hay profetas que antes eran profetas, ya Dios no le habla. ¿Por qué? Porque no se han humillado. El Espíritu Santo se ha ido por eso, porque no hay humillación en el templo de Dios. No hay humildad. Están haciendo oraciones y no llegan al techo. Hay gente que están buscando, ayunando, pero no hay resultado. ¿Por qué? Porque tú no puedes ayunar para que Dios te dé una casa cuando tú estás mal delante del Padre. Dios quiere que tú ayunes en humillación, arrepintiéndote, para que Él te pueda perdonar tus pecados. Tú tienes que reconciliarte con tu Padre para que vuelva el poder sobre ti. Amén. Para que vuelva la unción sobre ti, para que vuelva la gloria de Dios a posar sobre tu vida. Hay cosas que no suceden por eso mismo. ¿Por qué? Porque no nos hemos humillado. Si tú quieres que la gloria de Jehová vuelva a la iglesia, escucha esto, pastor, que voy a hablar contigo. Si tú quieres, pastor, que la gloria de Dios vuelva al templo, que la unción vuelva al templo, tú tienes que humillarte, humillar el templo. ¿Sabes qué pasa, amado? Cuando Dios abandona el templo, las almas una tras otra empiezan a irse. Por eso mismo, porque si ya Dios no está en el templo, la gente se va a ir. La gente va a decir, no, ¿para qué yo voy hasta aquí? Yo voy para un lugar donde Dios está moviendo.
Es así. Eso es lo que la gente hace, que se va a otro lugar. Y no tanto eso, varón de Dios. No tenemos que ir a lo siguiente, a los pastores que están viendo. Si ustedes, que el Señor los sacó de un mundo tan degradado, como también lo ha sacado a nosotros, no se hacen pequeños en el reino de Dios. Si ustedes no se hacen pequeños, el Señor le va a pedir cuentas a ustedes por las ovejas. El Señor le va a pedir cuenta, y tengan mucho cuidado con lo que ustedes hablan y lo que dicen de sus ovejas. Pastores, tienen que hacerse pequeños, porque dice la palabra de Dios que aquel que se crea más grande en el reino se haga el más pequeño. Por eso los frutos del Espíritu Santo son los que demuestran toda esa capacidad. Un hombre de Dios que tiene el Espíritu Santo de Dios, que es guiado por Dios, es un hombre manso, un hombre dispuesto ahí a dejar 99 ovejas para ir a buscar una que se fue. Wow. Ahora, un ejemplo, un hermano dura 2 días sin venir a la iglesia y yo ni lo llamo ni le digo nada, y yo soy pastor de una iglesia y no me preocupo. No digo, mi hermano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Qué te sucede? Que no has venido. Oye, se ha perdido todo amor, toda preocupación. Hay que preocuparse por las ovejas, porque si usted tiene 100 ovejas y una se le dobla un piecito, hermano, tenga misericordia. Tenga misericordia, porque se ha perdido toda la misericordia y el amor en el pueblo de Dios. Por eso el Señor, el Dios eterno de gloria, y el Espíritu Santo de Dios han dejado las iglesias. Hay muchas iglesias. El juicio va a comenzar por las iglesias. Wow. El juicio va a comenzar por la casa de Dios. El juicio va a comenzar por la casa de Dios. Y que los pastores que se sostengan. Nosotros las ovejas también tenemos que sostenernos y obedecer a nuestros pastores también. Sí. Que este mensaje va para los pastores, pero también va para nosotros. Nosotros tenemos que obedecer a nuestros pastores cuando nos dicen algo, porque son pastores dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo de Dios es quien lo guía a ellos, y hay pastores que no se dejan dirigir por el Espíritu Santo de Dios. No se dejan dirigir y hieren a sus ovejas, porque no piden dirección. O sea, pidan de dirección al Espíritu Santo si ustedes se sienten turbados. Wow. Dice la palabra de Dios que el que se crea más grande, vuelvo y repito, se haga el más pequeño en el reino. Sí. Amén. Hoy queremos decirte algo muy importante. Pusimos ese título, Huye, porque aquí lo que importa es que tengamos por prioridad a Dios en nuestras vidas. Amén. Lo más importante en un ser humano es tener a Dios en su corazón, es vivir para Dios. Todo en Dios. Y lo que queremos es que los templos estén llenos de la gloria de Dios. Nuestro consejo aquí es el siguiente: procura que vuelvan a buscar a Dios como antes. Procuran de humillarse ante Dios para que Dios los perdone y la gloria pueda volver al templo. Amén. Si no es así, porque hay líderes, hay pastores, si no recapacitan, escuchen esto, porque estamos diciéndole esto, porque hay personas que tienen dudas, no hayan qué hacer. Bueno, si me voy del templo van a decir que soy rebelde. Tú tienes que tratar de hacer las cosas sabias para que el enemigo no coge ventaja y te acuse. Tú tienes que ser sabio. Tú tienes que llamar a tus líderes y decirle: pastor, aquí no se está moviendo Dios como antes, las cosas están caminando mal. Si eres espiritual, si eres de esas personas que aún el Espíritu Santo trata contigo, tienes que hablar. Porque somos uno en Cristo, somos una familia. Y si este brazo me está doliendo, todo el cuerpo mío también va a estar dolorido. ¿Por qué? Porque esta mano es miembro, es parte de mi cuerpo. Y si está enferma, todo mi cuerpo estará enfermo. ¿Verdad que sí? Tengo que tratar de sanar esta mano, gloria a Dios, para que mi cuerpo en completo pueda funcionar. Hay templos, hay iglesias que no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque hay miembros que están doloridos, hay áreas que están enfermas. Y para poder ver crecimiento, mover de Dios, tiene que haber sanidad, tiene que haber respaldo de Dios. Dios tiene que estar en el lugar. ¿Por qué? Porque hay cosas que están obstaculizando el poder de Dios. Dios no se está moviendo. Y para que Dios se mueva, tiene que la iglesia humillarse ante Dios.
Amén. Volver a Dios, como dice su palabra, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. No es Dios que tiene que volverse, somos nosotros que tenemos que volver a Él para que Él Gloria a vuelva a Dios. estar con nosotros. Mi alma Así alaba a mismo. Dios. ¿Qué tiempos Gloria a tienes que Dios. no vuelves al altar? ¿Qué tiempos tienes que no ayunas ni siquiera 5 días? ¿Qué tiempos tienes que no intimas con Dios? ¿Qué tiempos tienes que no buscas a Dios? Tienes que volver a Dios. Así que en esta ocasión, este es el mensaje Dios. que nosotros queremos dejarte. Amén, gloria a Dios. Huye si ya Dios no está en ese lugar. Amén. Dios te Gloria a bendiga. Dios y Dios le guarde.